¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti no encaja con este mundo? Que tu alma anhela algo más profundo, más santo, más eterno. Si estás viendo este mensaje ahora, no es casualidad, porque hay preguntas que no todos se atreven a hacer, y esta es una de ellas. ¿Cómo saber si Dios me ha elegido? No estamos hablando de una emoción pasajera ni de un pensamiento ocasional. Estamos hablando de un llamado eterno que fue sembrado en lo más profundo de tu espíritu antes de que vieras la luz por primera vez. Muchos han vivido y muerto sin siquiera cuestionarlo, pero tú estás aquí buscando respuestas que no nacen de la lógica humana, sino del susurro del espíritu. Y cuando Dios comienza a moverse en alguien, no lo hace para entretener, lo hace para transformar, para marcar, para separar, porque no todos están llamados, aunque todos son invitados. Y cuando Él pone su mirada sobre alguien, no es por méritos humanos, no es por talento, no es por historia, es por propósito divino. Dice la palabra en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Si esta frase resuena dentro de ti, si no puedes ignorarla, si algo se sacude en tu interior cuando la oyes, puede ser que no estés simplemente viviendo, sino siendo llamado. ¿Te ha pasado que todo a tu alrededor parece moverse con normalidad, pero dentro de ti hay una guerra, un fuego, una presión inexplicable? Eso no es ansiedad, eso no es confusión. Eso puede ser Dios atrayéndote a su propósito. Muchos esperan que el llamado venga con una voz audible, con una visión, con un milagro evidente, pero el lenguaje de Dios es más profundo. A veces, el llamado se manifiesta con cansancio del mundo, con una desconexión del pecado, con una hambre que no se sacia con nada de esta tierra. Si te has sentido así, si has perdido el gusto por lo que antes te entretenía, si tus amigos ya no te comprenden, si las cosas que antes tolerabas ahora te molestan espiritualmente, no estás loco, estás siendo apartado. Porque el Espíritu Santo no solo consuela, también incomoda cuando quiere empujarte hacia tu destino. Es por eso que Jesús dijo, muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22:14. Porque hay quienes escuchan la voz, pero la ignoran. Hay quienes sienten el fuego, pero lo apagan. Pero hay otros que aunque tiemblen, aunque duden, aunque luchen, no pueden huir del peso de la elección divina. Y si eres de esos, sabes que algo en ti está cambiando. De repente, tus pensamientos giran en torno a lo eterno, tu sensibilidad espiritual se ha intensificado, lloras sin entender por qué cuando oyes una palabra, una alabanza, un versículo. Eso no es emoción, eso es evidencia. Porque cuando Dios te ha elegido, tu alma no puede seguir dormida. Comienzas a ver señales, patrones, confirmaciones. Personas que nunca antes te hablaban de Dios ahora aparecen. Palabras que parecen dirigidas solo a ti. Momentos donde todo lo natural se interrumpe para que lo sobrenatural se revele. No lo ignores. Esas no son coincidencias. Son códigos celestiales hablándole a tu espíritu. Es el cielo tocando tu puerta. ¿La vas a abrir o vas a seguir huyendo? Muchos huyen porque saben que ser elegido también implica ser probado. No hay elección sin proceso, no hay unción sin quebranto. Y tal vez por eso has sentido más oposición últimamente, más ataques, más cansancio, más luchas internas. Pero escúchame bien, no es que estés perdiendo, es que estás siendo procesado. Dios no permite pruebas para destruirte, sino para prepararte. Moisés fue al desierto antes de liberar a Israel. David fue perseguido antes de sentarse en el trono. José fue vendido antes de gobernar. Si estás en una temporada oscura, tal vez no es el fin, tal vez es la antesala de tu activación. Quiero que escribas en los comentarios si alguna parte de este mensaje te está hablando. ¿Sientes que este mensaje es para ti? ¿Has notado señales? ¿Estás cansado de huir? Deja tu testimonio, porque tu comentario puede ser el espejo espiritual de alguien más. Dios está hablando y cada palabra, cada letra, cada segundo de este video puede ser parte de la confirmación que tanto buscabas. Y sin embargo, esto apenas comienza, porque hay aún más señales, más códigos espirituales que debes identificar para saber con certeza si has sido elegido. Algunos las ignoran por miedo,
otros por desconocimiento. Pero en la siguiente parte te revelaré lo que ocurre espiritualmente en los que han sido apartados desde el vientre y cómo el Espíritu Santo los empieza a rodear antes de que ellos lo reconozcan. No te desconectes. Si te vas ahora, podrías perder la pieza más importante de todo esto. Aún queda información vital y si no la recibes completa, podrías quedarte a medias en el proceso de tu elección. Quédate conmigo hasta el final. Tu alma lo necesita. Y es aquí donde muchos fallan, porque comienzan a sentir que hay un llamado, que algo se está gestando dentro de ellos, que Dios los está separando, que su vida está dando un giro sobrenatural. Pero no saben qué hacer con esa inquietud. Algunos callan por miedo al rechazo o al ridículo. Otros siguen viviendo como si nada pasara, ignorando la voz suave del Espíritu. Pero hay quienes se detienen, lloran, oran, buscan. Y ese acto de rendición, por pequeño que parezca, es el primer paso hacia la confirmación del llamado. No esperes una carta del cielo, ni una voz tronante que diga tu nombre, porque a veces Dios te habla en medio del silencio, en la madrugada cuando todos duermen, cuando estás solo y sientes que alguien te observa con ternura, con paciencia, con un amor que no es humano. Ese es Dios, marcándote, atrayéndote con cuerdas de misericordia, como dice Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Porque cuando Dios elige a alguien no lo hace por emoción, lo hace con intención eterna. Y esa intención no se apaga. Aunque te alejes, aunque tropieces, aunque te ensucies, aunque pierdas el rumbo, el sello permanece. Por eso hay personas que viven en pecado y aún así no se sienten cómodas, porque fueron marcadas. Por eso hay hombres y mujeres que se alejaron de la iglesia, pero cuando ven a alguien adorando, lloran sin entender por qué. Porque una vez que Dios te toca, tu alma queda marcada para siempre. Y si estás viendo esto, y tu corazón está latiendo más fuerte, y tu mente no puede desconectarse de estas palabras, puede ser que seas uno de esos elegidos que aún no ha sido activado. Pero atención, el enemigo también lo sabe. Y cuando Dios pone su mirada en alguien, Satanás también empieza a tramar su estrategia para desviarte, para confundirte, para ponerte relaciones equivocadas, distracciones, heridas, rechazos, incluso falsas oportunidades que parecen divinas, pero que están disfrazadas. Por eso necesitas discernimiento. No todos los que te aplauden son enviados por Dios. No todas las puertas abiertas vienen del cielo. El enemigo conoce tu hambre y va a intentar alimentarte con lo que parece bueno, pero que te roba el enfoque. Si has sido elegido, tu vida no puede seguir como la de los demás. No puedes hablar igual, vestir igual, reaccionar igual. El Espíritu te empieza a sensibilizar, a corregir, a despertar. Y a veces es doloroso, porque te sentirás solo, incomprendido, incluso atacado por los que más amas. Pero escúchame bien. Esa incomodidad es parte del proceso de separación. No estás siendo rechazado, estás siendo santificado. Hebreos 12:6 lo dice claramente, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa disciplina no es castigo, es preparación. Estás siendo moldeado para algo que aún no entiendes, pero que transformará tu generación. Y si te estás preguntando cómo saber si Dios te ha elegido, pregúntate también si estás dispuesto a ser formado, pulido, quebrado si es necesario, porque el llamado no es para lucirse, es para servir. Y muchos quieren el aceite, pero no el proceso de la prensa. Muchos quieren la unción, pero no el altar de sacrificio. Pero tú, si estás aquí escuchando este mensaje hasta este punto, puede que estés listo para rendirte. Puede que estés preparado para soltar lo que te ata, para dejar la distracción, el miedo, el pecado oculto, la comodidad espiritual. Porque Dios no elige a los fuertes, elige a los dispuestos. No busca a los perfectos, busca a los que se rinden. ¿Eres tú uno de ellos? Dímelo en los comentarios. No te guardes lo que estás sintiendo ahora. Testifica, porque tu comentario puede encender el fuego en otra alma elegida que está viendo este video y necesita saber que no está sola. Y aún no hemos terminado. Hay códigos espirituales escondidos en la Biblia, señales que solo entienden los que han sido llamados. Hay patrones en la vida de los profetas, de los apóstoles, de los siervos fieles, que se repiten hoy en la vida de los elegidos. En la siguiente parte te voy a revelar
cómo el Espíritu Santo comienza a rodear tu vida de situaciones estratégicas que te empujan a tu propósito. Situaciones que parecen pérdidas, pero son liberación. Momentos que parecen retrocesos, pero son reposicionamiento. Si te vas ahora, podrías quedarte sin la clave que necesitas para confirmar tu elección. Aún queda una parte vital de esta revelación. Quédate conmigo hasta el final del video, porque si no lo haces, podrías quedarte sin la respuesta que tu alma ha estado pidiendo desde hace años. Y es importante que entiendas algo que muy pocos se atreven a decir. Cuando Dios te ha elegido, tu vida no será normal. No esperes una existencia cómoda, no busques encajar en un molde humano, porque tu llamado fue sembrado desde antes del tiempo, y eso te convierte en alguien apartado, en alguien diferente, en alguien que no puede imitar las costumbres del mundo sin que su alma grite por dentro. Hay cosas que los demás toleran, que tú no podrás soportar. Hay ambientes donde otros pueden reír y tú te sentirás incómodo, ajeno, inquieto. Eso no es rechazo social, es discernimiento espiritual. El Espíritu Santo dentro de ti no se acomoda a lo impuro, no se adapta a la tibieza, no hace alianzas con lo carnal. Y si sientes esa incomodidad cada vez que te alejas de lo santo, es porque hay algo en ti que ya ha sido consagrado. No estás luchando contra emociones humanas, estás librando una guerra invisible por tu destino eterno. Pero cuidado, el enemigo conoce a los elegidos, lo ha sabido desde siempre, desde el nacimiento de Moisés, desde la infancia de Jesús, desde la juventud de David. El infierno ha intentado frenar cada llamado antes de que despierte. Por eso algunos de ustedes fueron heridos desde niños, abandonados, rechazados, abusados, humillados. No porque no tuvieran valor, sino porque el enemigo temía lo que podían llegar a ser. Y si ese ha sido tu caso, si tu historia está marcada por cicatrices profundas, no las escondas más. Esas heridas son evidencia de que el cielo te marcó primero y el infierno quiso apagar tu voz antes de que hablara. Pero aquí estás, respirando, escuchando este mensaje, sintiendo el fuego encenderse otra vez. Y eso solo significa una cosa: aún no es tarde. Dios sigue esperando tu respuesta. Él no revoca su elección. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aunque hayas caído, aunque hayas huido, aunque hayas pecado, si fuiste elegido, Dios todavía te llama. Y ahora que sabes esto, debes estar alerta, porque uno de los mayores errores de los elegidos es ignorar las señales por miedo a la responsabilidad. Muchos prefieren la comodidad de lo conocido, el refugio de lo carnal, el silencio del alma. Pero tú no puedes seguir callando. El Espíritu te está hablando, te ha estado enviando sueños, palabras, personas, confirmaciones. Y si no lo reconoces ahora, puedes entrar en una temporada de confusión donde el enemigo tomará ventaja. Porque no hay tierra más fértil para el engaño que el corazón de un llamado que no responde. Por eso necesitas rodearte de intercesión, de palabra, de fuego verdadero. Deja ya las voces que apagan tu fe. Aléjate de las personas que no creen en el propósito que Dios puso en ti. Comienza a orar en secreto, a ayunar con propósito, a buscar al Espíritu Santo con desesperación. Porque si Dios te eligió, no puedes darte el lujo de vivir como si no lo supieras. Es ahora cuando debes preguntarte: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque ser elegido no es un título, es una carga, una hermosa, gloriosa, pero pesada carga. Llevarás la luz en medio de la oscuridad y eso atraerá oposición. Pero también verás milagros donde otros solo ven ruinas. Sentirás la presencia de Dios como fuego en tus huesos y tu oración tendrá un peso diferente. Las palabras saldrán de tu boca y tocarán corazones sin que tú sepas cómo. La gente sentirá algo en ti que no puede explicar. No serás tú, será Él en ti, porque eso es lo que sucede con los elegidos. Dios comienza a usar tu voz, tu historia, tus heridas, tus días, tus lágrimas, como instrumento para su gloria. Y si eso resuena contigo, quiero que lo escribas en los comentarios. No lo pienses demasiado, decláralo. Di: yo soy uno de los elegidos, o Dios está despertándome. Esa confesión pública tiene poder. No solo afirmas tu fe, también activas a otros que están dudando y necesitan una señal. Pero no hemos terminado. Aún falta lo más profundo.
Porque hay momentos en la vida del elegido donde todo parece romperse, donde Dios permite que se derrumbe lo que parecía estable, y muchos no entienden que eso no es destrucción, es construcción espiritual. En la próxima parte de este mensaje te voy a revelar por qué los elegidos atraviesan crisis tan intensas antes de ser levantados, y cómo cada caída es un diseño divino para afirmar su fundamento en la roca. Si te vas ahora, si cierras este video antes de tiempo, podrías quedarte sin la revelación más importante, aquella que te mostrará por qué tu proceso ha sido tan duro y qué está a punto de liberar Dios sobre tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque aún hay códigos espirituales que debes conocer, y si no los entiendes, podrías malinterpretar tu llamado y perder la temporada donde el cielo quiere activarte. Lo que no te han dicho, lo que a veces la iglesia no alcanza a explicar con la urgencia que requiere, es que el proceso del elegido no es bonito, no es rápido, no es cómodo, es profundo, es largo, es desconcertante y muchas veces solitario. Y si estás atravesando una etapa donde parece que todo en tu vida está siendo sacudido, no corras, no huyas, no te rindas, porque puede ser que Dios te esté sacando de lo superficial para formarte en lo eterno. Cuando Dios llama a alguien, lo primero que hace no es bendecirlo, es vaciarlo. Le quita lo que sobra, lo que estorba, lo que contamina. El elegido, antes de ser elevado, es roto. Y es ahí donde muchos desisten, porque no entienden que el quebranto no es castigo, sino el taller donde Dios moldea a sus instrumentos. Por eso Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto. No para ser derrotado, sino para ser afirmado. No para ser debilitado, sino para ser probado. Y si tú estás ahora mismo en un desierto, sintiendo que Dios guarda silencio, que las puertas se cierran, que el dolor no se detiene, entonces abre bien los ojos y escucha mi voz. Podrías estar más cerca del propósito que nunca, porque no hay elección sin prueba, y no hay prueba sin propósito. El enemigo quiere que interpretes tu dolor como abandono, pero Dios quiere que entiendas que es entrenamiento. Si te ha dolido tanto, si has perdido cosas que amabas, si te has quedado solo, si tus oraciones parecen no tener respuesta, es porque Dios está ensanchando tu espíritu, está preparando tu carácter, está forjando un corazón que no lo adore solo en la abundancia, sino también en la escasez. Porque el elegido no es aquel que canta cuando todo va bien, sino aquel que adora en medio de las ruinas. Aquellos que son llamados por Dios pasan por hornos que otros no soportarían, porque la gloria que viene detrás exige una resistencia mayor. Y si ahora te estás preguntando por qué tu proceso ha sido más largo, más duro, más oscuro que el de otros, es porque tu llamado también lo será. No te compares, no mires a los lados. Lo que Dios está construyendo contigo es diferente y eso requiere un trato especial. Muchos de ustedes se han preguntado en secreto si Dios se olvidó de ustedes. Otros han dicho en oración, con lágrimas que nadie vio, ¿por qué todo me cuesta tanto? Y hoy el Espíritu de Dios te dice, porque eres mío, porque te elegí, porque no permitiré que llegues a tu destino cargando lo que no viene de mí. Si has tenido que soltar personas, si has tenido que dejar atrás planes, si tu vida ha sido sacudida una y otra vez sin entender por qué, estás en el proceso de los elegidos. Y si estás resistiendo, si estás luchando, si sigues creyendo a pesar de todo, es porque hay algo dentro de ti que el infierno no ha podido destruir. Gloria a Dios por eso. El enemigo ha intentado confundirte, pero no ha podido cortarte. Ha intentado silenciarte, pero aún estás aquí. Y si estás aquí, si aún estás viendo este mensaje, significa que hay un propósito más grande que todo lo que has perdido. Ahora bien, no basta con saber que fuiste elegido. Necesitas responder, porque el llamado de Dios es real, pero no es automático. Hay elegidos que nunca se activan, porque nunca se entregan por completo. No cometas ese error. No pospongas más tu rendición. Dios no quiere que vivas a medias, que creas un poco, que ores de vez en cuando. Él te está llamando a consagración, a profundidad, a intimidad. Y si no sabes cómo hacerlo, si te sientes débil, confuso o indigno, no te preocupes. Los elegidos no comienzan fuertes, comienzan obedeciendo. Solo di, sí, Señor. Solo dile que estás dispuesto. Solo comienza a buscarlo con sinceridad.
y lo demás, Él lo hará. Si sientes que este mensaje te ha roto por dentro, si tus ojos se han llenado de lágrimas, si algo en ti se ha despertado, entonces comenta ahora mismo. Escribe: yo soy uno de ellos, o Dios me está llamando. No lo dejes para luego. Hay una unción liberándose en esta palabra y tu comentario es parte de tu respuesta al llamado. Pero atención, aún no hemos llegado al final, porque muchos son los llamados, pero pocos los que entienden los pasos concretos que deben dar para caminar en esa elección divina. Y en la siguiente parte voy a revelarte qué acciones prácticas, qué decisiones espirituales debes tomar para alinear tu vida con el propósito eterno de Dios. Vamos a hablar de obediencia radical, de santidad intencional, de autoridad espiritual, de cómo comenzar a ver señales claras en tu día a día de que has sido apartado para algo más grande. Y si te vas ahora, podrías perder el principio de activación que tu alma necesita urgentemente. Quédate conmigo hasta el final, porque hay más, mucho más por descubrir. Y solo aquellos que permanecen hasta el último segundo son los que verdaderamente recibirán lo que Dios está derramando. Escríbelo en los comentarios si estás dispuesto a seguir, porque esto apenas comienza. Y ahora que has sentido el peso de esta verdad, ahora que tu espíritu ha sido confrontado con la realidad de haber sido elegido, es momento de actuar. Porque una elección sin acción es solo una posibilidad no cumplida. El cielo ha puesto una marca sobre ti, pero necesitas dar pasos conscientes para que esa marca se traduzca en propósito vivido. Y el primer paso es la obediencia. No una obediencia superficial, religiosa o mecánica, sino una obediencia profunda, radical, aquella que se niega a sí misma y se entrega por completo. Porque el elegido no camina a medias. El elegido renuncia, rompe cadenas, corta con amistades que enfrían su fe, abandona hábitos que ensucian su alma, y aunque el alma grite, aunque el cuerpo resista, el espíritu prevalece. Cuando sabes que Dios te ha llamado, ya no puedes justificar tu tibieza. Ya no puedes decir, mañana cambio, porque el mañana no está prometido. Y el tiempo del llamado no se repite para siempre. Si Él te ha elegido, te va a probar con fuego. Y si no respondes, el fuego puede quemar en lugar de purificar. Y quizás te estás preguntando, ¿cómo comienzo? ¿Cómo respondo a ese llamado? ¿Qué hago con esta inquietud que no me deja vivir en paz? Empieza por lo más esencial. Santifica tu espacio. Haz de tu habitación un altar. Comienza a orar aunque no sepas qué decir. Comienza a leer la palabra aunque no la entiendas toda. Comienza a ayunar aunque te tiemble el cuerpo. Porque cuando el cielo ve una acción pequeña hecha con corazón sincero, se mueve con poder. Y ahí es donde lo sobrenatural entra en escena. Dios no busca expertos, busca rendidos. Y si tu entrega es total, entonces comenzarás a ver cómo lo que antes era confusión se convierte en dirección, cómo lo que era ansiedad se convierte en paz, cómo lo que era carga se convierte en poder. Pero eso solo le pasa a los que no se rinden en medio del proceso, a los que permanecen, a los que dicen aquí estoy incluso cuando están rotos, a los que como Isaías oyen la voz de Dios y responden sin saber a dónde van. Heme aquí, envíame a mí. Y hay una clave más profunda que muy pocos conocen. Los elegidos son perseguidos, no por los hombres, sino por Dios mismo. Sí, lo has oído bien. Dios te perseguirá hasta que respondas. No podrás esconderte. No podrás llenar tu vida con distracciones sin que tu alma sienta un vacío inexplicable. Podrás intentar silenciar su voz con música, con trabajo, con relaciones, pero al final del día, cuando estés solo, lo sentirás llamarte otra vez. Porque cuando Dios pone su mirada en alguien, no descansa hasta verlo encendido, hasta verlo lleno, hasta verlo libre. Y si llevas meses, años, sintiendo que algo dentro de ti clama por algo más, que el mundo no te llena, que los placeres no te sacian, que tus planes ya no tienen sentido, es porque has sido elegido. No lo niegues más, no lo retrases, no te escondas. Y si estas palabras están tocando algo en ti, escríbelo en los comentarios. Decláralo sin miedo, no para mí, sino como testimonio público de que Dios te ha hablado. Escribe: este mensaje era para mí, o ahora entiendo por qué me siento así.
Tu comentario puede ser la chispa que encienda otra alma dormida. Y aún falta lo más importante, porque después de responder al llamado, viene la instrucción. No puedes avanzar sin dirección, no puedes caminar sin luz. Y en la siguiente parte de este mensaje, voy a revelarte cuáles son las disciplinas secretas, las prácticas espirituales que activan el aceite de los elegidos. Te hablaré de los horarios proféticos, del poder de la madrugada, del altar familiar, de la guerra espiritual silenciosa que todos los elegidos deben aprender a enfrentar. No es una motivación pasajera lo que necesitas, es estrategia divina. Si te vas ahora, podrías quedarte sin la clave que definirá tu avance. Quédate hasta el final del video, porque si no entiendes lo que viene después, corres el riesgo de vivir con un llamado poderoso, pero jamás ver su cumplimiento. Y ahora que el Espíritu ha comenzado a revelarte la verdad de tu elección, es momento de entrar en un terreno donde muchos fracasan por ignorancia: el mantenimiento espiritual del llamado. Porque no basta con ser elegido, no basta con sentir el fuego un día, no basta con llorar durante una prédica o recibir una palabra profética. El enemigo no teme a los llamados que se emocionan, pero no se disciplinan. Lo que realmente provoca temblor en el reino de las tinieblas es un cristiano que ha sido elegido y ha decidido prepararse. Porque cuando te preparas, cuando te llenas, cuando te escondes en la presencia de Dios y fortaleces tus raíces, ya no eres solo una lámpara que alumbra, eres una antorcha que arde. Y es aquí donde entran las disciplinas invisibles, esos hábitos secretos que no buscan aplauso ni reconocimiento, pero que construyen guerreros espirituales imbatibles. Porque el enemigo puede imitar el talento, puede copiar las palabras, puede falsificar apariencias, pero nunca podrá resistir a un corazón que ha sido formado en el secreto. Y entre todas esas disciplinas, hay una que separa a los curiosos de los verdaderamente escogidos: el altar personal. Me refiero a ese momento del día donde apagas todo, donde apagas el móvil, donde no hay redes, ni ruidos, ni voces humanas, y solo está Dios. Ese altar no tiene que ser perfecto, no necesita velas ni incienso, no requiere una habitación entera, solo un corazón dispuesto a derramarse. Ahí, en ese lugar íntimo, es donde Dios comienza a hablarte con claridad. Ahí se revelan las estrategias para tu vida, se rompen maldiciones generacionales, se restauran las emociones, se activa el don profético, se limpia el alma y se llena el espíritu. Pero este altar no se forma con emoción, se construye con constancia, porque el aceite no cae sobre los que esperan sentir algo, sino sobre los que se presentan cada día, aunque no sientan nada. Y si te cuesta orar, si te distraes, si sientes que no sabes qué decir, no importa, solo preséntate, solo dobla tus rodillas, solo quédate allí, porque el simple hecho de estar en su presencia ya está haciendo una obra que tus ojos aún no pueden ver. Además, los verdaderos elegidos aprenden a vivir con propósito en el tiempo. No malgastan sus horas, no desperdician sus días. Comienzan a detectar que hay horas donde el cielo está más abierto, donde el espíritu se mueve con mayor intensidad, donde los sueños proféticos se activan con más claridad. La madrugada, por ejemplo, ha sido el escenario de incontables visitaciones divinas. Mientras el mundo duerme, los elegidos velan, no por obligación, sino porque su espíritu comienza a despertar antes que el cuerpo. Y si sientes que últimamente te estás levantando a las 3 o 4 de la mañana sin razón aparente, no es insomnio, es un llamado. El cielo quiere hablar contigo sin interrupciones y tú debes responder. No todos están dispuestos a pagar ese precio, pero los que lo hacen reciben lo que otros no reciben. Porque mientras la mayoría busca atajos y soluciones rápidas, tú estarás edificando una vida espiritual profunda que resistirá cualquier tormenta. Y si esta palabra está confirmando algo en ti, comenta ahora mismo. Dilo sin miedo. Escribe: estoy levantando mi altar, o Dios me está despertando. Hay otros leyendo los comentarios que necesitan saber que no están solos. Pero hay una última disciplina que no puedo dejar fuera, aunque sé que tocará fibras sensibles: el ayuno. No como castigo, no como sacrificio religioso, sino como un acto de guerra. Porque el ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. El ayuno debilita la carne,
silencia el alma y eleva el espíritu. Los elegidos no ayunan por obligación, ayunan por supervivencia espiritual. Cuando el aceite comienza a secarse, cuando la visión se nubla, cuando el gozo desaparece, el ayuno reinicia tu sistema espiritual. Y si no lo has practicado aún, te invito a comenzar. No esperes a tener ganas, hazlo por obediencia. Comienza con pocas horas, pero con mucho corazón. Renuncia a lo que más te cuesta y verás cómo el espíritu comienza a llenar los espacios que antes ocupaba el entretenimiento. Y si lo haces desde ahora, verás en los próximos días cómo las cadenas comienzan a romperse sin explicación lógica. Porque donde hay fuego, no hay lugar para la oscuridad. Y si tu altar está encendido, el enemigo no podrá acercarse. Y aún así, todavía falta. Porque hay una verdad que nadie te está diciendo. Y es que los elegidos muchas veces dudan. Muchos de los que han sido llamados también han sentido miedo, confusión, cansancio, incluso ganas de rendirse. Y en la siguiente parte de este mensaje te voy a mostrar cómo esas dudas no te descalifican, sino que son parte del proceso de afirmación. Vamos a hablar del espíritu de Elías, del valle seco de Ezequiel, de los momentos donde incluso los más ungidos sintieron que habían fallado. Y si no entiendes esa parte, podrías pensar que por fallar una vez, Dios ya te desechó. Pero no, amado. El Dios que te llamó es el mismo que te restaura, que te levanta, que te limpia. Quédate hasta el final del video, porque la clave para perseverar, para mantener tu llamado y llegar hasta el final, está en lo que aún te falta por oír. No lo cortes, no lo pospongas. Lo que viene ahora puede ser la respuesta que llevas años esperando. Porque si de verdad quieres saber si Dios te ha elegido, no mires solo tus dones, ni tus habilidades, ni las veces que has sentido fuego al orar. Mira también tus momentos de crisis, de sequedad, de silencio, de caída. Porque lo que más confirma que Dios ha puesto su mano sobre alguien no es cuántas veces ha predicado, ni cuántos sueños proféticos ha tenido, sino cuántas veces ha querido rendirse y aún así ha permanecido. Hay días en que no vas a sentir nada, días en que orar será una lucha, leer la palabra te parecerá una carga y todo en ti querrá esconderse del llamado. Y si estás atravesando una etapa así, no creas que Dios se ha ido. Al contrario, el silencio muchas veces es señal de que estás más cerca de una revelación que nunca. El oro no se forma con palabras bonitas, sino bajo fuego constante. Y ese fuego, esa presión invisible que a veces no entiendes, es evidencia clara de que el cielo no te ha soltado. Porque si Dios no te hubiera elegido, no estarías en medio de esta batalla. Los que no tienen llamado no enfrentan esa resistencia. El enemigo no ataca lo que no amenaza su reino. Y si tú has estado bajo ataque espiritual, emocional o mental, es porque llevas dentro algo demasiado valioso como para dejarlo avanzar sin oposición. Y quiero que entiendas esto con todo tu corazón. El enemigo quiere hacerte creer que tus errores te han descalificado, pero lo que él no sabe es que Dios ya contaba con tu debilidad cuando te llamó. Dios no escoge a los perfectos, escoge a los disponibles. No llama a los que nunca fallan, sino a los que, después de caer, se levantan con más humildad, con más hambre, con más fuego. Moisés dudó de su capacidad para hablar. Elías pidió la muerte después de ver milagros. Pedro negó a Jesús. Y sin embargo, todos fueron restaurados, reactivados, reencendidos por el mismo Dios que los había llamado al principio. Porque cuando Dios te escoge, no lo hace por tus logros, sino por su propósito eterno. Y ese propósito es mayor que tu vergüenza, mayor que tu pasado, mayor que tu error más grande. No permitas que la culpa te robe lo que la gracia ya te ha entregado. No permitas que la acusación del enemigo silencie la voz del Espíritu que aún te llama. Si estás respirando, si estás escuchando esto, si esta palabra te ha quebrado el alma, significa que todavía estás a tiempo. Todavía puedes volver. Todavía puedes ser usado, pero tienes que responder, tienes que levantarte, tienes que volver a tu altar, aunque te sientas sucio, aunque sientas que no mereces estar allí. Porque no estás allí por méritos, estás allí por elección divina. Y es aquí donde muchos fallan porque creen que fallar una vez es el fin del camino. Pero la Biblia está llena de elegidos que fracasaron en algún momento
y aún así cumplieron su destino. ¿Sabes por qué? Porque Dios no busca una conducta impecable, busca un corazón quebrantado. Y si tú hoy puedes decir, Señor, me equivoqué, pero sigo queriéndote. Señor, me alejé, pero quiero volver. Señor, dudo, pero todavía creo. Entonces eso es prueba de que sigues siendo parte del plan. No escuches a los religiosos que te dicen que ya no tienes valor. No escuches al enemigo que susurra que ya es tarde. Escucha la voz del cielo que hoy te dice, te elegí sabiendo todo de ti y aún así sigo llamándote. Y si esta palabra ha tocado algo dentro de ti, si sientes que no puedes seguir igual, si sabes que este mensaje ha sido una confirmación directa, entonces escríbelo en los comentarios. Declara tu vuelta, tu rendición, tu decisión. Escribe Dios aún me quiere o no me rendiré. Porque tus palabras escritas pueden ser el acto profético que active una restauración que estaba esperando en el cielo. Y otros leerán tu comentario y también volverán. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que puede cambiar radicalmente tu manera de vivir el llamado. Porque después de la restauración viene la capacitación. Dios no solo te levanta, también te entrena. Y muchos están siendo llamados a una formación más profunda, a un discipulado espiritual que va más allá de la iglesia dominical. En la siguiente parte de este mensaje te voy a revelar cuáles son las señales prácticas de que ya no estás solo en el proceso, de que el Espíritu Santo ha tomado el control y está dirigiendo tus pasos. Vamos a hablar de confirmaciones divinas, de encuentros proféticos, de puertas abiertas en medio del desierto, de sueños que marcan rutas, de revelaciones que parecen coincidencia pero son voz de Dios. Y si te vas ahora, podrías perder la brújula espiritual que estabas esperando. Quédate hasta el final del video. No te desconectes justo cuando Dios está por entregarte las herramientas que necesitas para avanzar. Porque aún queda información que cambiará tu vida. Y si no la recibes, podrías seguir dando vueltas en el mismo lugar sin llegar nunca al destino para el cual fuiste escogido. Y una vez que Dios te ha restaurado, una vez que decides volver, limpiar tu altar, abrir tu corazón otra vez, no pienses que todo se detendrá ahí, porque el Dios que te levantó no lo hizo solo para consolarte, lo hizo para prepararte. Y esa preparación empieza con señales, pequeñas al principio, pero imposibles de ignorar para el que tiene los ojos abiertos del Espíritu. Esas señales no siempre vendrán en forma de milagros visibles o revelaciones estruendosas. Muchas veces llegan como conversaciones aparentemente casuales que resuenan en tu interior, como mensajes que escuchas sin buscarlos, como versículos que se repiten una y otra vez en diferentes lugares, como personas que aparecen justo cuando más las necesitas, como puertas que se cierran con violencia, no para castigarte, sino para protegerte. Y cuando estás en ese proceso, lo que antes parecía azar comienza a tener sentido, porque el elegido no camina por casualidad, camina por propósito. Cada paso, cada silencio, cada demora, cada encuentro está siendo guiado por una mano invisible que lo lleva hacia su destino, incluso cuando no lo comprende. Y no lo olvides, el enemigo también sabe que estás entrando en esta fase y por eso intentará confundirte con falsas señales, con imitaciones, con caminos que parecen de Dios pero no lo son. Por eso necesitas discernimiento. El discernimiento no se pide, se forma, se afina en la presencia de Dios, se desarrolla en la obediencia, se confirma con paz interior, no con emoción pasajera. Porque no toda oportunidad viene de Dios. No todo camino abierto es un camino bendecido. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es decir no a algo que parece perfecto, pero no está alineado con tu propósito. Por eso es tan importante que el altar no se apague, que la palabra siga siendo tu manual, que no te dejes guiar solo por lo que ves o sientes, sino por lo que el Espíritu confirma dentro de ti. Y si alguna vez has sentido que una puerta se cerró cuando tú estabas orando para que se abriera, es muy posible que Dios haya intervenido para protegerte de una trampa. Esas son señales también. El problema es que muchos se frustran y abandonan el proceso justo cuando estaban a punto de entrar en el territorio de las promesas. Y cuando estés en ese camino, Dios comenzará a mostrarte patrones. Gente que aparece para enseñarte algo clave, conversaciones que revelan direcciones,
Sueños que se repiten con símbolos que no puedes ignorar. Y no estás loco, no estás imaginando cosas. Lo que pasa es que cuando alguien ha sido verdaderamente elegido, Dios empieza a entrenarlo como un soldado. Y los soldados necesitan códigos, señales, estrategias. Algunos de ustedes van a comenzar a tener sueños donde caminan por caminos estrechos, mientras otros ríen a lo lejos. Eso significa que tu proceso es individual, que no todos entenderán lo que estás viviendo, que no debes buscar validación humana para una misión que es completamente divina. Otros van a ver agua, fuego, viento, números repetidos, rostros conocidos hablándoles cosas que nunca les han dicho en persona. Todo eso debe ser llevado al altar. No lo expliques con lógica, explícalo con oración, porque el Espíritu te está hablando de maneras que antes no usaba, porque ya no eres un espectador, ahora eres parte activa del plan. Y si tú has comenzado a notar estas señales, coméntalo, escríbelo ahora, dilo públicamente. Tu testimonio puede ser la confirmación de otro. Escribe, estoy viendo las señales, o el Espíritu me está entrenando, porque los elegidos no caminan solos. Somos muchos, pero necesitamos saber que no estamos aislados. Y aún falta una dimensión que muy pocos han experimentado, la del envío. Porque una cosa es ser llamado, otra es ser restaurado, otra es ser entrenado, pero la más poderosa es ser enviado. El envío no lo dicta un título, ni un hombre, ni un púlpito. El envío es cuando el cielo te autoriza a hablar, a actuar, a impactar, sin miedo, con respaldo, con unción. Y en la siguiente parte de este mensaje, te voy a mostrar cómo saber si ya estás entrando en esa dimensión. Vamos a hablar de la autoridad invisible que lleva a un verdadero elegido, de las puertas que se abren sin explicación, del favor sobrenatural, de las palabras que cambian vidas aunque nunca hayas estudiado teología. Y si te vas ahora, puedes perderte ese momento crucial donde se define si vas a quedarte en formación o si ya estás listo para ser activado. Quédate hasta el final del video. No es casualidad que estés viendo esto. Aún hay cosas que debes conocer y si no las recibes, puedes quedarte estancado en el umbral sin avanzar al lugar donde Dios ya te ha llamado a operar. Y cuando el cielo decide enviarte, ya no eres simplemente alguien que ha sido perdonado, restaurado o entrenado. Eres un arma viva en las manos de Dios. Pero debes saber algo que cambiará tu manera de ver este proceso. El envío no se anuncia con trompetas, no viene con aplausos, ni con reconocimientos públicos, ni con medallas espirituales. Muchas veces, el envío ocurre en silencio, en medio de un desierto, mientras estás orando solo, mientras el resto del mundo te ignora, porque Dios no necesita el permiso de los hombres para levantarte. No necesita que seas aceptado por todos, solo necesita que estés dispuesto a obedecer. Y cuando esa obediencia está presente, el Espíritu Santo activa una autoridad que no se ve, pero se siente. La gente comenzará a percibir que hay algo distinto en ti. No sabrán explicarlo, pero habrá un peso en tus palabras, una unción en tu voz, una presencia que cambia atmósferas sin necesidad de gritar. Y tú mismo comenzarás a notar que lo que antes era difícil, ahora fluye, que donde antes había puertas cerradas, ahora se abren solas, que tus oraciones ya no solo te consuelan a ti, sino que transforman a otros. Ese es el fruto del envío, no es emocional, es sobrenatural. Y no te engañes pensando que necesitas un escenario, una multitud o una red social para que tu envío tenga valor. Algunos serán enviados a las naciones, sí, pero otros serán enviados a su propia casa, a su barrio, a su trabajo, a su escuela. Porque el poder del envío no está en la plataforma, sino en el propósito. Dios puede usarte en un cuarto con tu familia, o en un hospital con un enfermo, o en la calle con un desconocido. Lo importante es que entiendas que ya no eres el mismo, que tu boca no puede hablar igual, que tus ojos no pueden mirar igual, que tus pasos no pueden caminar sin dirección, porque el Espíritu ya te ha marcado, y ahora cada lugar al que vayas será terreno conquistado. Y si el enemigo se atrevía a tocarte antes, ahora tendrá que huir, porque los enviados no caminan solos, caminan con cobertura celestial, el cielo los respalda. Y tú no necesitas saberlo todo ni tener respuestas para todo, solo necesitas mantenerte en conexión.
El aceite seguirá fluyendo si no apagas tu altar. Y si este mensaje te está haciendo sentir que ya estás en esa etapa, coméntalo, decláralo, escribe: estoy listo para ser enviado, o ya no soy el mismo. Tu declaración tiene poder, porque los que confiesan con fe lo que el Espíritu ya está activando, reciben más. Y aún hay algo que necesitas entender. Una vez eres enviado, el enemigo redobla su ataque. Comienzan los dardos más sutiles, los pensamientos más oscuros, las tentaciones más disfrazadas, porque ahora no solo eres un creyente, eres una amenaza. Por eso en la siguiente parte de este mensaje te voy a hablar del sistema de defensa espiritual que todo enviado debe activar. Vamos a hablar de cobertura, de discernimiento, de alianzas del reino, de cómo rodearte con las personas correctas y evitar las conexiones que quieren drenarte. Vamos a exponer las trampas que el enemigo usa para frenar a los que ya han sido encendidos por Dios. Porque muchos comienzan bien, pero no saben cómo sostener el fuego. Y tú no puedes permitir que lo que Dios ha comenzado se apague por ignorancia. Quédate hasta el final del video, porque aún queda información esencial. Si te desconectas ahora, podrías quedar encendido pero sin dirección. Y eso es igual de peligroso. Lo que viene a continuación puede ser lo que marque la diferencia entre resistir unos meses o llevar tu llamado hasta el final, con victoria y sin retroceder jamás. Y ahora escúchame bien, porque si has llegado hasta aquí, hay una verdad que necesitas aceptar sin rodeos. El enemigo no te va a dejar tranquilo solo porque ya fuiste restaurado o enviado. De hecho, ahora empieza la parte más delicada, porque si no edificas un sistema de defensa espiritual sólido, terminarás quemado, drenado, confundido o peor aún, desconectado de la fuente que te activó. Muchos han sido elegidos, muchos han sido restaurados y muchos han sido enviados, pero pocos han aprendido a mantenerse, porque no es suficiente con recibir fuego, hay que saber cuidarlo. No es suficiente con oír la voz de Dios una vez, hay que entrenar el oído para seguir escuchándola cada día, aun cuando la tormenta grite más fuerte que la promesa. Y tú lo sabes, tú que estás escuchando esto con los ojos llenos de lágrimas, porque ya has vivido lo que es tener un fuego que parecía eterno, y luego verlo apagarse por cansancio, por distracciones, por relaciones que te alejaron, por rutinas que apagaron tu hambre, por heridas que abriste a medias. Y sé que estás cansado. Sé que hay una parte de ti que aún ama a Dios, pero hay otra parte que tiene miedo de volver a intentarlo, miedo de volver a confiar, miedo de levantarte otra vez y terminar solo, criticado o atacado como antes. Pero hoy te digo que ese miedo no viene de Dios. Ese miedo es una artimaña del infierno para aislarte del ejército que te necesita activo. Y por eso, el primer paso en este sistema de defensa es el discernimiento. Tienes que aprender a identificar qué voces vienen de Dios y cuáles no. No todo lo que suena espiritual es del Espíritu. Hay consejos disfrazados de piedad que vienen a sembrar duda. Hay personas que usan versículos para controlarte y hay incluso ambientes cristianos donde la presencia de Dios no está. Por eso, necesitas volver a tu altar personal. Si tu vida de oración está apagada, todo lo demás colapsa, porque solo en la intimidad con el Padre recibirás claridad, y esa claridad te permitirá ver qué relaciones te están drenando, qué actividades te están apagando, qué decisiones te están sacando del camino. Hay gente que no te odia, pero no tiene la capacidad de sostener tu fuego. Hay ambientes que no son pecaminosos, pero sí son mortales para tu propósito. Y si no cortas a tiempo, terminarás estancado, estresado y frío espiritualmente, aunque sigas aparentando que todo está bien. Coméntame si esto te está hablando, si estás viendo ahora con claridad una relación, un lugar, un hábito que te está apagando. Escríbelo, no te calles. Declara: reconozco lo que me drena, o voy a proteger mi fuego, porque tu sinceridad puede activar una nueva cobertura en tu vida. Y el segundo paso es entender la necesidad de rodearte con las personas correctas. El fuego se aviva en comunidad, no en soledad. Los guerreros solitarios son los primeros en caer. Necesitas alianzas del reino. Gente que no te aplauda cuando te alejas de Dios, sino que te confronte. Gente que no te admire por tus dones, sino que te cuide por tu alma. Gente que ore por ti cuando tú ya no tienes fuerzas para orar. Y si no tienes a nadie así,
No te desesperes. Dios puede enviarlos, pero primero Él quiere ver si estás dispuesto a soltar las relaciones que te están matando por dentro, porque no se puede recibir algo nuevo sin antes vaciar lo que estorba. Algunos de ustedes están siendo llamados hoy a cortar amistades, a salir de grupos, a cerrar puertas que parecen inofensivas, pero están secando su espíritu. Y esto duele, porque nadie quiere sentirse solo. Pero escúchame bien, más vale una temporada de soledad con el Espíritu Santo que una vida entera rodeado de personas que te desconectan de tu destino. Y si tú sabes que Dios te está pidiendo esto, coméntalo, escribe. Voy a elegir bien mis alianzas o estoy listo para rodearme con lo correcto. Y todavía falta lo más importante, porque este sistema de defensa espiritual no solo se trata de protección, también se trata de estrategia, de saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Hay temporadas donde el mayor acto de guerra es quedarte quieto, y otras donde tu silencio será interpretado como debilidad, pero será obediencia a Dios. En la siguiente parte de este mensaje te voy a enseñar las estrategias espirituales que los elegidos deben aplicar para avanzar sin desgastarse. Vamos a hablar de ritmo espiritual, de cómo no quemarte por correr más rápido de lo que Dios te permite, de cómo cuidar tu salud mental y emocional mientras eres usado por el reino. Porque si no entiendes esto, podrías destruirte desde dentro, mientras todos afuera creen que sigues encendido. Quédate hasta el final del video, porque aún queda información vital para no caer en el error de muchos que fueron elegidos, pero no supieron sostener su llamado. No dejes que eso te pase a ti. Y si de verdad quieres saber si Dios te ha elegido, no mires solo el momento de tu llamado, mira cómo estás sosteniéndolo, porque el verdadero problema no es empezar encendido, sino mantenerse fiel cuando el fuego no se siente. Y eso, amado, solo lo logran aquellos que entienden el ritmo del Espíritu, porque no todo en el reino es velocidad. Hay quienes están frustrados porque no ven resultados, porque no han predicado aún en plataformas grandes, porque no tienen miles de seguidores, porque oran y sienten que nadie los escucha, porque ayunan y su situación no cambia. Pero déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Si Dios te ha elegido, también te ha puesto en un proceso de formación silenciosa, donde lo más importante no es lo que haces públicamente, sino lo que permites que Dios haga en ti cuando nadie te aplaude. Y ese es uno de los puntos de dolor más grandes del creyente genuino, sentir que estás dando todo, que estás siendo obediente, pero que Dios guarda silencio, que no hay visiones, que no hay confirmaciones, que todo lo que haces parece no importar, y en ese lugar oscuro, muchos abandonan, muchos se apagan, muchos creen que se equivocaron. Pero escúchame, si estás ahí, no es porque hayas fallado, es porque estás siendo formado para sostener algo más grande de lo que puedes imaginar ahora. Y en medio de ese silencio, lo primero que debes hacer es proteger tu mente, porque el campo de batalla principal de un elegido no es afuera, es dentro. Es ahí donde el enemigo susurra, no estás avanzando, Dios no te escucha, tu llamado no tiene fruto, nadie te apoya, estás perdiendo el tiempo. Y si no aprendes a identificar esas voces y confrontarlas con la palabra, terminarás creyendo esas mentiras. Por eso, la estrategia es llenar tu interior de verdad cada día, aunque no lo sientas, leer la palabra aunque estés seco, orar aunque no fluya, adorar aunque estés quebrado, porque eso no es hipocresía, eso es disciplina espiritual, y esa disciplina es lo que construye el carácter que sostendrá tu llamado cuando lleguen las puertas grandes. Porque no es suficiente con tener unción, necesitas estabilidad emocional, necesitas madurez, necesitas un corazón sanado, una identidad firme, una mente alineada con el cielo. Y si en este momento estás lidiando con pensamientos de cansancio, con dudas, con ansiedad, con la sensación de que Dios se olvidó de ti, te invito a comentar con honestidad. Dilo sin miedo, escribe, estoy cansado pero sigo. Estoy esperando respuesta. Estoy luchando en mi mente. Porque tu comentario puede ser el eco del corazón de otro. Y aquí nadie te va a juzgar. Aquí somos muchos los que hemos sentido lo mismo. Pero estamos aquí, de pie, por la gracia de Dios. Y hay algo más que debes entender. No puedes vivir el llamado de Dios comparándote con otros. Porque lo que para unos toma meses, para ti puede tomar años. Y eso no significa que estés mal.
Significa que tu diseño es distinto, que tu carga será más pesada, que tu impacto será más profundo. Dios no está improvisando contigo. Él sabe exactamente por qué te está formando así, por qué te ha hecho esperar, por qué te ha escondido, por qué ha cerrado ciertas puertas, por qué aún no has sido reconocido como tú esperabas. No es olvido, es diseño. Y si tratas de forzar el proceso, si intentas imitar a otros, si quieres correr al ritmo de los hombres en vez del ritmo del cielo, terminarás agotado, confundido y herido. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Él quiere que avances con paz, que madures con propósito, que ministres desde la sanidad, no desde la herida. Por eso, en la siguiente parte de este mensaje, vamos a hablar de cómo mantener el corazón sano mientras avanzas, de cómo evitar el veneno de la comparación, de cómo sanar las heridas que el ministerio produce, de cómo vivir sin resentimiento hacia aquellos que no te apoyaron o te traicionaron. Porque si no limpias tu corazón, el llamado puede convertirse en una carga, y eso nunca fue el plan de Dios. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene puede liberar áreas que has guardado en silencio por años. No lo dejes para luego. Lo que estás a punto de escuchar puede ser la pieza que te falta para sostener lo que Dios está construyendo contigo. Y si esto te está hablando, si algo de todo esto te está sacudiendo el alma, escríbelo, déjalo en los comentarios. Tu voz tiene poder, no estás solo. Y ahora escucha esto con el alma abierta. Muchos de ustedes no están estancados por falta de fe, ni por falta de oración, ni por pecado oculto. Están estancados porque su corazón está herido y nunca lo han tratado. Porque alguien los traicionó, alguien los rechazó, alguien los usó, alguien los dejó solos justo en el momento donde más necesitaban apoyo. Y esas heridas no sanadas no solo afectan tus emociones, también contaminan tu llamado. ¿Cómo puedes liberar perdón si aún estás cargando resentimiento? ¿Cómo puedes servir con amor si llevas miedo en cada paso? ¿Cómo puedes avanzar con libertad si cada vez que miras atrás lo único que ves es abandono, crítica, injusticia? Yo sé que muchos de ustedes escuchan esta palabra con lágrimas porque están dolidos por dentro, pero aún así siguen firmes. Han seguido sirviendo, han seguido creyendo, han seguido clamando, aunque sienten que por dentro algo se rompió. Y eso es lo que hoy Dios quiere tocar. Porque un corazón herido no se puede llenar con likes, ni con predicas, ni con promesas vacías. Un corazón herido solo puede ser restaurado por el fuego del Espíritu Santo. Pero para eso tienes que exponer lo que te duele. Tienes que dejar de fingir. Tienes que atreverte a decir: sí, Señor, me hirieron. Sí, Señor, me siento solo. Sí, Señor, estoy cansado de dar y no recibir nada. Porque mientras lo sigas escondiendo, lo seguirás arrastrando. Y esa carga va a terminar apagando todo lo que Dios sembró en ti. Y tal vez no has hablado con nadie de esto. Tal vez lo has callado todo este tiempo porque pensaste que nadie lo entendería. Porque cuando hablaste, te dijeron que exagerabas. Porque cuando lloraste, te mandaron a orar. Porque cuando buscaste ayuda, te juzgaron. Pero hoy no estás frente a alguien que te va a juzgar. Hoy estás frente a un mensaje que fue preparado por el cielo para ti. Porque Dios vio esas lágrimas que nadie vio. Dios escuchó ese grito que nadie escuchó. Y no te ha olvidado. Él ha estado en cada proceso, aun cuando sentiste que estaba lejos. Él ha estado en tu noche más oscura, en ese día donde pensaste rendirte, en esa semana donde tuviste que sonreír por fuera y morías por dentro. Y Él quiere decirte hoy: no estás roto sin propósito, estás quebrado para ser reconstruido con gloria. Porque lo que Él va a hacer contigo no puede construirse sobre heridas abiertas. Por eso, antes de darte más visibilidad, más unción, más influencia, Él necesita sanarte por dentro. Y esa sanidad no comienza con una oración milagrosa, comienza con una decisión: dejar de esconder lo que te duele y empezar a entregarlo. Así que comenta si esto te está tocando. No te calles. Escribe: estoy listo para sanar. O entrego esta herida. Porque tu comentario puede ser la llave que abra el proceso de restauración. Y recuerda, no estás solo. Y esto es importante. Sanar no significa olvidar todo lo que pasó. Significa dejar de sangrar por eso. Significa que lo que te hirió ya no define tu identidad. Que lo que te abandonó ya no frena tu avance. Que lo que no entendiste ya no detiene tu obediencia.
Porque si sigues esperando que todos te comprendan para obedecer a Dios, nunca vas a moverte. El llamado que Dios te dio fue personal, no fue aprobado por multitudes. Y si esperas que todos celebren tu proceso, te vas a desilusionar. Por eso, necesitas sanar para avanzar sin necesidad de aplausos, porque habrá momentos donde lo único que tendrás será tu fe. Y si esa fe está sostenida sobre un corazón roto, no va a durar. Por eso, en la siguiente parte de este mensaje te voy a hablar del poder del perdón estratégico. No el perdón emocional, no el perdón que se dice, pero no se siente, sino el perdón que libera destino, que rompe cadenas generacionales, que cierra puertas al enemigo y abre el cielo sobre tu vida. Vamos a hablar de cómo perdonar a quienes nunca te pidieron perdón, de cómo dejar de esperar justicia humana y recibir justicia divina, de cómo soltar a quien te hirió sin renunciar a lo que Dios te prometió. Porque esta es una de las llaves más poderosas del reino, y si no la usas, no podrás avanzar. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene puede ser lo que desate el milagro interno que llevas años esperando. No desconectes ahora, porque esto que estás a punto de oír es el arma que te va a liberar de las cadenas invisibles que has estado arrastrando. Y si el Espíritu ya te está hablando, comenta. No te lo guardes. Aquí nadie te va a señalar. Aquí vamos a sanar juntos. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta, porque han orado, han ayunado, han profetizado, han creído con toda su alma, pero no han perdonado de verdad. Y no me refiero a decir con la boca, ya lo perdoné. Me refiero a soltar el deseo de venganza, a dejar de esperar que esa persona reconozca el daño que te hizo, a liberarte del peso de querer que el otro sufra como tú sufriste. Porque mientras esperes justicia humana, seguirás cargando una deuda emocional que no te corresponde. El perdón estratégico no es un acto de debilidad, es un arma espiritual. Es lo que rompe las cadenas que el enemigo ha usado para tenerte atado al pasado. Y hay muchos de ustedes que están ungidos, pero atados, llamados, pero detenidos, ungidos, pero amargados. Y esa amargura no permite que fluya lo que Dios quiere darte, porque la unción no puede habitar en un corazón contaminado. Puedes tener dones, puedes tener palabra, puedes tener sabiduría, pero si no perdonas, tu aceite se vuelve pesado, tu alma se entierra en el pasado y tu visión se nubla. Y no hay peor ceguera que la del que no quiere soltar lo que ya debería estar enterrado. Hay personas que llevan años sirviendo, pero cada vez que ven una foto, un recuerdo, un nombre, todo el dolor vuelve, porque no sanaron, solo escondieron la herida. Y Dios no quiere que escondas más. Él quiere sanar lo profundo. Y te entiendo, porque perdonar a quien nunca pidió perdón duele. Soltar a quien te destruyó sin darte una explicación parece injusto. Pero escucha bien lo que te voy a decir ahora. El perdón no es para el otro, es para ti. Es tu llave de libertad. Es tu camino hacia la paz. Es tu declaración de que tu historia no la escribe el dolor, la escribe Dios. Y cuando eliges perdonar sin condiciones, lo que haces es soltar la soga que el enemigo ha usado para mantenerte atado emocionalmente a la misma escena, al mismo rostro, a la misma traición. Hay personas que ya no están en tu vida, pero siguen gobernando tus emociones. Ya no te hablan, pero aún controlan cómo te sientes, lo que piensas, cómo reaccionas. Y eso solo se rompe cuando decides perdonar. No cuando sientes que debes hacerlo, sino cuando entiendes que si no lo haces, no podrás avanzar. Y eso es lo que está deteniendo a muchos ahora mismo. No es el pecado, no es la falta de fe, no es el enemigo, es la falta de perdón. Así que si esto te está tocando, si sabes que Dios te está hablando, comenta con valentía, escribe: decido perdonar, suelto el pasado, no quiero seguir atado a esto. Tu comentario puede ser el inicio de una sanidad profunda. No lo subestimes, decláralo con fe. Y hay algo más profundo que debes saber. Cuando eliges perdonar, no solo rompes tus cadenas, también cancelas maldiciones que estaban pasando de generación en generación. Porque hay odios, rechazos, heridas que no comenzaron contigo, vienen de atrás. Y si tú no decides perdonar, tus hijos cargarán con algo que no les corresponde. Por eso este acto no es emocional, es profético, es un corte espiritual, es una señal en el mundo invisible de que tú elegiste otro camino.
Y Dios honra ese tipo de decisiones. Cuando ve a alguien que suelta la ofensa, Él libera promesas. Cuando ve a alguien que perdona lo imperdonable, Él activa milagros. No porque sea justo, sino porque es necesario. Porque sin perdón no hay avance. Sin perdón no hay propósito que se sostenga. Así que hoy, en este momento, toma la decisión que cambiará tu vida espiritual. No esperes más, no guardes más, no justifiques más el resentimiento, porque lo que viene para ti es grande, pero no lo podrás sostener si tu alma sigue rota por dentro. Y en la siguiente parte de este mensaje te voy a revelar cómo establecer límites sanos después de perdonar, porque perdonar no significa permitir que te sigan dañando, no significa volver al mismo lugar, con la misma gente, con la misma dinámica tóxica. Vamos a hablar de restauración con sabiduría, de reconstrucción sin dependencia, de cómo Dios te guía a proteger tu corazón mientras caminas con autoridad. Porque muchos han perdonado, pero siguen expuestos al mismo ciclo. Y eso también se tiene que romper. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene puede marcar el punto exacto donde el ciclo de dolor se detiene y el ciclo de propósito comienza. Si no lo ves hasta el final, podrías quedarte con la herida cerrada, pero aún vulnerable. Y tú no fuiste llamado a vivir como sobreviviente, sino como conquistador. Comenta si estás listo para esa transformación. Estamos caminando juntos y aún falta una parte clave. Y ahora, mientras llegamos al final de esta parte del mensaje, quiero que escuches con atención cada palabra que voy a pronunciar. Porque si el Espíritu de Dios te trajo hasta aquí, no es por casualidad. No es porque no tenías nada mejor que hacer, es porque hay un mover sobrenatural que se está desatando sobre tu vida. Porque cada palabra que has recibido no fue solo para informarte, fue para transformarte. Dios ha estado usando este mensaje para remover las raíces más profundas de tu alma, para quebrantar las estructuras internas que te han mantenido atrapado, para romper las fortalezas mentales que te impedían ver con claridad el propósito eterno que hay sobre ti. Porque tú no fuiste diseñado para vivir arrastrando cadenas invisibles, ni para cargar con culpas heredadas, ni para repetir los errores de generaciones pasadas. Tú fuiste separado, apartado, marcado con un fuego que el infierno no puede apagar. Pero ese fuego necesita espacio, necesita pureza, necesita un terreno limpio para arder con fuerza. Por eso el Espíritu ha estado operando dentro de ti mientras escuchabas cada palabra. Te ha estado confrontando, pero también te ha estado levantando. Te ha estado sacudiendo, pero también te ha estado renovando. Porque lo que viene ahora no es más liviano, es más profundo. Lo que Dios está por depositar en ti necesita un vaso renovado, un corazón libre, una mente alineada al cielo. Y si has llegado hasta aquí, no me digas que fue fácil. No me digas que no pensaste en cerrar el video, en ignorar la voz, en apagar todo y volver a tus rutinas. Pero algo en ti, esa pequeña chispa que se rehúsa a morir, te dijo: sigue, no pares, esto es para ti. Y sí, es para ti. Porque tú has sido llamado, porque tú has sido elegido. Porque aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo confirme, Dios ya lo dijo. Y si Él lo dijo, nadie puede cancelarlo. Pero ahora tú debes responder. Debes decirle: aquí estoy, Señor. Aunque tengo miedo, aunque me duele, aunque no sé cómo hacerlo, pero aquí estoy. Porque no se trata de que seas fuerte, se trata de que seas obediente. No se trata de que tengas todas las respuestas, se trata de que confíes en quien sí las tiene. Y si hay lágrimas en tus ojos ahora mismo, si tu corazón está latiendo con más fuerza, si tu espíritu se está quebrando mientras me escuchas, no lo calles. Exprésalo, escríbelo. Decláralo, porque eso que estás sintiendo ahora es la presencia de Dios haciendo algo que nadie más puede hacer por ti. Es Él afirmando lo que el mundo dudó. Es Él tocando lo que tú mismo habías enterrado. Es Él diciendo: todavía no he terminado contigo. Y por eso, esta no es la última palabra. Esto apenas comienza, porque en la siguiente parte vamos a entrar en lo más delicado del proceso. ¿Cómo reconstruir tu entorno sin contaminar lo que Dios está renovando en ti? Vamos a hablar de las relaciones que Dios va a remover, de las voces que tendrás que silenciar, de los hábitos que ya no podrás permitir,
porque no puedes avanzar con el mismo entorno que te detuvo antes. Hay gente buena, pero no apta para el nuevo nivel que estás por alcanzar. Hay hábitos aceptables, pero no compatibles con tu nuevo fuego. Hay zonas de confort que serán tu prisión si decides quedarte ahí. Y todo eso, Dios te lo va a revelar. Pero necesitas estar preparado para soltar. Porque si no sueltas lo que ya no edifica, no recibirás lo que sí edifica. Y eso es lo que veremos a continuación. Así que no te desconectes, no lo dejes aquí. Porque si lo dejas ahora, podrías quedarte a la mitad de la obra. Y Dios no hace obras a medias. Él empieza y termina lo que comienza. Pero necesita que tú no te sueltes de su mano en el proceso. Quédate hasta el final. Comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita esta palabra, y si aún no has comentado, hazlo ahora. Declara con autoridad lo que Dios está haciendo contigo, porque cada declaración es un acto profético. Y porque esta comunidad no solo ve videos, esta comunidad vive palabra, respira espíritu y camina en propósito. Escríbelo. Esto no termina aquí, porque lo que viene es mayor y tú ya formas parte de ello.